Hermanos, 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 14. Segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 13, capítulo 3, versículo 14. Nos dice así: pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias en esta mañana, te rendimos alabanza, loor y adoración a ti, a Jesucristo, el Cordero Santo de Dios. Nos rendimos, Señor, reconociéndote en nuestro camino, y reconociendo también tu palabra como palabra santa, palabra inspirada, palabra útil y palabra poderosa, Señor, para perfeccionarnos para toda buena obra. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Queridos, es un tiempo que escuchamos muchas cosas, ¿no? Escuchamos muchas cosas. Los medios de comunicación se han expandido, han crecido, y esto nos ha permitido escuchar, ver muchas cosas, casi en simultáneo a los acontecimientos. También Internet, por ejemplo, ha promocionado o proveído a nosotros de muchos medios, muchos canales para poder oír y hablar. Si oímos mucho, porque alguien está hablando bastante, y si hablamos bastante, alguien va a estar oyendo bastante, ¿no? Y hay en el hecho de escuchar, hay dos grupos muy interesantes, no solamente dos grupos, pero hay dos grupos muy interesantes. El primer grupo es el grupo de los niños, conformado por los niños. ¿Por qué? Porque la pureza, la verdad no es maquillada, y no tiene que hacer mucha vuelta para decir lo que tiene que decir, porque no piensa en su cara pública, no está pensando casi siempre en qué es lo que van a pensar de él, él apenas larga lo que se tiene que decir, dice lo que se tiene que decir. Entonces es un grupo muy, muy interesante de se escuchar. Son los niños que dicen que el rey está desnudo, ¿no? Es el cuento muy interesante. Pero son los niños, los adultos en el cuento, disfrazaba porque se dijo que para ver la ropa del rey tenía que ser muy sabio, muy inteligente. Entonces ningún adulto quería quedar pegado y decir que no veía la ropa del rey, pese a que el rey caminaba desnudo por las ruas, por las calles, perdón. Caminaba desnudo por las calles, y todos los adultos que iban con él, no había uno capaz de decir está desnudo el rey, ¿no? Porque decir está desnudo podría quemarme en el sentido de no soy sabio, no soy inteligente, el rey no está desnudo, es que la ropa es una ropa que solo los sabios pueden ver, hasta que aparece
un chiquilín y dice, no, el rey está desnudo, ¿no? Sin pensar en nada, en su cara pública, el rey está desnudo. Es un cuento muy interesante y muy conocido también. Pero hay un otro grupo, saltamos ahí de los niños y ahí vamos a los ancianos. Un anciano. El ímpetu de la adolescencia, de la juventud, que a veces nos hace decir cosas que son pesadas, que son fuertes, que lastiman en nuestra juventud. El anciano ya pasó esta etapa. Entonces el corazón está más ablandado, ya tiene nietos, reflexiona mejor, ya está buscando proteger a todos, dejar las cosas arregladas. Y por otro lado, ya no tiene también muchas vueltas que hacer, porque una persona ya a determinada edad, él dice, ¿por qué voy a estar haciendo vueltas para decir lo que tengo que decir? Ya viví tanto, ya vi tanto, ya oí tanto. ¿Por qué tengo que hacer tantas vueltas? A diferencia del adolescente, del joven, que en muchos casos con la palabra dura o entonces sin conocer el camino se proyecta a decir algo sobre este camino, el anciano ya corrió, ya caminó este camino, ya cayó, levantó, cayó, y sabe cuáles fueron los factores que fortaleció a él en este caminar duro. Él sabe por qué llegó donde llegó, con las marcas que llegó y cómo llegó y cuál fue la fortaleza que tuvo en este camino para llegar. Entonces él mira hacia atrás y ahora mirando las cicatrices, las marcas y todo eso, él sabe, estoy acá y sé lo que me trajo acá. Principalmente en el contexto cristiano, cuando miramos hacia atrás, ya en nuestra juventud, con un cachito de madurez, somos capaces de decir, solo estoy porque el Señor me trajo. Yo sé ya lo que caí, lo que fui levantado, las cicatrices que tengo, pero si estoy porque el Señor me trajo. Y mucho más el anciano, cuando mira hacia atrás, con esta perspectiva cristiana, dice, yo en mi juventud pensé que seguía caminando porque era fuerte. Pero hoy yo sé que seguí caminando porque el Señor me siguió dando su fuerza. Y es en ese sentido que nos interesa bastante ese texto que leí. Pablo es un anciano, ya cerca de su muerte, de ser ofrecido como libación, y él está aconsejando a Timoteo. Por eso, más allá de ser el apóstol Pablo, un hombre con toda la capacidad que tenía en sí mismo, pero también la que Dios agregó a este ser humano, ahora es un anciano y con muchas cicatrices, con muchas caídas, y que sabe exactamente quién lo condujo hasta el lugar donde él está ahora. Quién lo sostuvo en la cárcel, quién lo sostuvo fuera de la cárcel. Es tanto que a los filipenses él dice que lo sostenía, lo mantenía, no era el tema financiero, tener o no tener. Por eso él dice, yo estoy acostumbrado, yo cuando tengo bastante disfruto, cuando tengo poco, yo sé quién me sostiene, es Dios. Por eso todo puedo en aquel que me fortalece. Entonces él sabe que está en este momento, y él sabe por quién está, y es por Dios. Y él sabe para dónde está yendo, que su tiempo es corto, que sus días ya son pocos, pero él está seguro de para dónde está yendo. Entonces, no es una orientación, no son consejos de alguien desesperado porque perdió completamente la razón, porque está con la mente oscurecida por el desespero de su partida. Entonces le dijo cualquier cosa porque no tenía completamente clara la mente. No, un hombre que sabe exactamente, es tanto que él dice, yo estoy siendo ofrecido como libación,
como algo que vai subir a Deus com um olor fragante, suave. Ele sabe, está tranquilo, sua mente está em lugar, não está oscurecida por nada, sabe que cumpriu. Ele vai dizer mais logo, mira, eu he peleado a boa batalha, sabe hasta lo que peleou, não entrou em qualquer batalha, é a boa batalha, completamente definida, é a batalha da predicação do evangelho. Eu he peleado a boa batalha, e he acabado a carreira, está vivo todavia, mas sabe que já terminou, he acabado, estou no versículo 7, no del capítulo 4, he acabado a carreira, e he guardado a fé, he guardado em todo este processo, he guardado a fé. Por lo demás me está guardada a corona de justiça. Ele sabe, o homem que vai perder a cabeça sabe lo que tem guardado. Por lo demás me está guardada a corona de justiça. Não las de acá, que Nerón pone na cabeça, como um louco, que qualquer César de estos loucos pone na cabeça, não. Me está guardada a corona de justiça, la qual me dará el Senhor. Não é que estou esperando levar coisas de acá, ser reconhecido acá, ter um cartel na praça pública, em homenagem ao grande predicador do primeiro e segundo siglo. Nada disso. Me dará el Senhor, justo juez, porque acá foi juzgado injustamente por los romanos, sendo um cidadão romano. E ele abre naquele dia, esse dia final. E não só a mim, senão também a todos quantos amam a venida do Senhor. É este homem acá que está aconsejando a Timoteo. Vale a pena escuchar, porque é uma pessoa que não tem por que fazer vueltas. Já não, sua vida está nas mãos do Senhor completamente, de maneira que ele não tem que fazer malabares para dizer algo, não. Então, o capítulo 3, não só o 3, mas o 3 principalmente, ele habla de los últimos dias. Os últimos dias são aqueles inaugurados com Cristo, é decir, que há 2000 anos estamos em los últimos dias. Los últimos dias. São os últimos dias escatológicos, últimos dias inaugurados com a encarnação e o sacrifício do Messias, de Cristo. Assim se inaugura. Então, os apóstolos principalmente tratam desde aquele momento esse tempo como últimos dias. Nós muito mais em los últimos dias estamos, seguramente. E Paulo está tratando de como serão estes últimos dias. Está dando um pantachaço de como serão estes últimos dias. E ele habla no versículo 1 do capítulo 3, diz que também deve saber isto. Timoteo, deve saber isto acá. Mira, entre outras coisas, por isso ele disse também, já falou algo no capítulo 1 e 2, mas também tem que saber, tem que estar consciente de isso. E que é? Le perguntamos, Pablo, o que é? Então, com toda a tua experiência, com toda a tua presença do Espírito de Deus em tu vida, que é o que tenho que saber? Então, Pablo disse o seguinte, que em los postreros dias, en estos últimos días escatológicos, vendrán tiempos peligrosos. Interessante. Não estamos em tempos que não sejam peligrosos. Os tempos são peligrosos. E por várias razões, mas os tempos são peligrosos. Então, se salgo de acá hoje, vou a minha casa sabendo uma coisa, hermano: os tempos são peligrosos. Os tempos são difíceis. Os tempos são complejos. São complejos. Nuestra mente é preparada para tempos buenos, para tempos hermosos, que nos encanta. Pero los tempos são difíceis. Los tempos são complejos. São complejos para a família, são complejos para o indivíduo em si, na sociedade, são socialmente complejos, são espiritualmente complejos. Os tempos são complejos, são difíceis. E en estos tempos difíceis, e como hacedores também de estos tempos difíceis, se diz no versículo 2, habrá hombres amadores de si mesmos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, gente sin afecto natural, implacables, caluniadores, intemperantes, crueles,
crueles y aborrecedores de lo bueno. No es que no practica lo bueno, porque uno puede decir, yo no practico, pero estoy en la mía. No, son aborrecedores de lo que es bueno. Aborrecedores de lo que es bueno. Lucha en contra de lo que es bueno para promover lo que es malo. Dan énfasis a lo que es malo, luchando y tratando de eliminar lo que es bueno. Mire las escuelas que está pasando, si no va por ahí la cosa. Mire los medios de comunicación, casi en general. Pero mire también la calle, los vecinos. Mira alrededor nuestro. Y ojo, mirémonos a nosotros. Son aborrecedores de lo bueno. Son también traidores. Impetuosos. Infatuados. Y son amadores de los deleites más que de Dios. Amadores. Y son aborrecedores de lo bueno. Son amadores de los deleites de la vida buena según el curso de este siglo, más que a Dios. Por eso los tiempos son difíciles. Por eso não dá para sair de acá e pensando que os tempos são hermosos, são lindos, os tempos são difíceis. Mira a qualidade de gente que está neste mundo. Esta gente se mete em las casas e se lleva cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscências. Está sempre aprendendo e nunca podem chegar ao conhecimento de la verdade. Sempre aprendendo, mas não chegam ao conhecimento de la verdade. E aí vai dar exemplo achado do Antigo Testamento sobre Janes e Jambres em um episódio com Moisés. E aí o versículo 10 entra o primeiro pero tú, e aqui nos marca uma diferença enorme para nós creyentes, para os creyentes de toda a época. Que Pablo está poniendo toda una circunstancia de gente que va a vivir de esta manera, que vive de esta manera, y el mundo va a ser este lugar empeorado. No es que el mundo ya era algo bueno, empeorado. Y ahí Pablo mira a Timoteo y dice, pero tú, aquí es como la gente va a vivir, pero tú, cuando miramos, así es como la gente va a vivir, pero nosotros no podemos. Así es como se maneja la sociedad, pero la iglesia del Señor no. Así es como se maneja fulano, mengano, pero el creyente no. Eso es lo que Pablo está trazando. Así, Timoteo, va a haber gente de una cantidad enorme, te vas a encontrar con ellas, pero tú no puedes ser así. Esta es Pablo ya despidiéndose y diciendo, Timoteo, tú no vas a ser así. Tú has seguido la doctrina, la conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Timoteo estaba junto, siguiendo, abrazado a la verdad. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otro interesante, Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente, no es con cara de piedad, porque Pablo trata la cuestión de la apariencia de piedad, pero todos los que quieren vivir piadosamente, ¿tá?, en Cristo Jesús padecerán persecución, porque en este mundo donde el bueno, lo que es bueno es aborrecido, no da para el creyente vivir piadosamente y al mismo tiempo ser alabado por el mundo, al mismo tiempo ser aplaudido por el mundo, al mismo tiempo ser reconocido por el mundo. El mundo reconoce para nombre de Caixa a los asesinos, casi siempre es así. Es así casi siempre. Haga un levantamiento en algún momento de Caixa, de nombre de Caixas. En Uruguay, en Brasil, en Caixa Roosevelt. Qué homenaje, qué hombre tremendo, qué familia tremenda.
Vai haver caixa de Bill Gates, filântropo, de primeira qualidade. Haga um levantamento. Busca uma caixa com o nome do homem piadoso que viveu de maneira piadosa agradando a Deus. Por isso que Pablo disse: eu já espero a corona de justiça que me dará o Senhor, el que juzga de maneira justa. Que juzga de maneira justa. E todos os que querem viver de maneira piadosa, de maneira que agrada ao Senhor, de maneira que honra ao Senhor, sofrerão persecuções. Mas os malos homens e os enganadores irão de mal em pior, enganando e sendo enganados. Este círculo no qual se mete o enganador, que é enganador e ao mesmo tempo é enganado, e engana e é enganador, e que pensa que está sendo re bem, super bem, e que todo lhe está saliendo bem. Mira como estou crescendo, mira como estou prosperando, mira como estou subindo. Pablo tem outra perspectiva, porque ele está mirando a vida desde a perspectiva do Senhor, e diz: todo o que cresce a partir do engano não é bueno. Todo o que cresce a partir do fraude não é bueno. Aunque socialmente hablando isso é um espetáculo, mas todo o que cresce assim não é bueno. E aí outra vez, no versículo 14, ele disse: pero tu persiste. Porque no versículo 10 ele disse: pero tu has seguido mi doutrina. Em meio de todo isso, te has mantenido. Pero agora ele disse: pero tu persiste. Não deixe de seguir essa doutrina. Não se deixe moldear por esta gente mala, que engana e é enganada. Persiste, persiste. Nos está hablando de uma força nuestra hacia essa direção. Nos está hablando de uma atitude positiva nuestra en este camino. Nos está hablando que permanecer en la doutrina, persistir en la doutrina, exige de nosotros esfuerzo, dedicación. Ele não está hablando que este es un proceso natural. Ele não está hablando que eu me vou manter na doutrina sem esforço. E por supuesto que está a graça do Senhor, mas hoje quero dar ênfase ao esforço mesmo, à persistência. Sem esforço. É algo que te vai passar de maneira natural. Como cresce o cabelo e depois cai, em muitos casos. Natural, não hago nada para crescer, não hago nada para cair. Cai. El mantenerse na doutrina, el mantenerse en el camino de la piedad, el camino que agrada al Señor, que honra al Señor, es un esfuerzo, Pablo está diciendo. Pues él dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Lo que él aprendió, lo persuadió, lo convenció, lo transformó, le dio firmeza. Entonces ahora Pablo dice: persiste en eso. Ahora, ¿por qué Pablo está hablando, hermano? Pablo está hablando porque está la posibilidad de no persistir. No estamos hablando de salvación ni nada. Estamos hablando de no entrar en ningún momento por el camino del engaño. El camino del engaño. Com tantas coisas que nos chega, está a possibilidade de dizer: pero será que é verdade mesmo isso? Será que Cristo vendrá novamente, de verdade? Tanto tempo. Será que de hecho vale a pena ser fiel e manter-me puro? Será que vale a pena? Pablo está falando: persiste no que aprendiste, porque foi isso o que te persuadiu. Persiste, sabendo de quem has aprendido, e que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Então, quando não queda nada, quando todo alrededor está dedicado à maldade, ao engano, quando os consejos e os consejeros estão entregues à mentira, ao engano, à maldade, à avarícia, quando os especialistas em qualquer coisa estão com o coração
en sí mismos, son aborrecedores del mal. Cuando todo lo que se trata es de fortalecer el ego humano, es de cuidar del ombligo. ¿Qué es lo que nos queda? Paulo dice que es la palabra del Señor. Es aquí que quiero llegar, nada más. Todo eso era solo para llegar aquí. Como no soy un anciano todavía, hago vueltas. Y tampoco no soy un niño más. Entonces hago vueltas para llegar donde quiero llegar. Quería llegar aquí. Cuando no quede nada. Hay una música que dice, yo vengo a ofrecer mi corazón. Pablo ofreció la palabra. Cuando todo esté perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Pablo dijo a Timoteo, cuando todo alrededor tuyo esté complejo, permanezca en la palabra. Yo vengo a ofrecer la palabra. Y Pablo llama esta palabra de sagrada. Santa y sagrada. Dos palabras para describir allí la escritura. Pablo dice que es sagrada. Tú, desde la niñez, has aprendido, sabido las sagradas escrituras. Está hablando que esa escritura no es el libro en sí, porque si no entramos como musulmán a guardar para que no se rache la tapa, para que no se ponga en cualquier lugar. De hecho, deberíamos cuidar un poco más. Yo, por ejemplo, soy uno que no cuido muy bien del libro, pero no está hablando, el libro es sagrado en sí, porque en él contiene palabras. No está hablando que este libro está consagrado a hacer de nosotros gente que vive de manera que agrada al Señor, porque es palabra del Señor. Aprendiste la Sagrada Escritura. Pablo da un valor enorme para la Escritura. Por supuesto que Pablo no tenía la primera, segunda Timoteo, Tesalonicenses. Pablo tenía el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el cuerpo completo de la Escritura. La Escritura es sagrada. La Escritura es sagrada. El libro no es... La Escritura es sagrada. La Escritura está para cumplir lo que Dios quiere cumplir en nosotros por medio de su palabra. Segundo lugar, Pablo dice que la Escritura es inspirada. Ya estamos en el versículo 16. La Escritura es inspirada, es sagrada y es exhalada. Esta es la palabra más correcta. La Escritura es exhalada, porque la idea es que mientras el escritor humano escribía, Dios exhalaba su palabra. Y no es el escritor que es inspirado, sino que la Escritura es inspirada. Dios iba inspirando a los que escribían. La Escritura es exhalada por Dios. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta de cuántos consejos de especialistas van quedando por el camino. Yo ya hablé acá en algunos momentos, pero vale la pena hablar otra vez. Si hiciéramos un ejercicio de búsqueda en el Google, por ejemplo, sobre los consejos para la creación de hijos en los últimos 40 años, y ahí buscaríamos en el Google todo lo que encontráramos sobre especialistas hablando de la creación de hijos. ¿Sabe cuántas contradicciones encontraríamos? ¿Cuántas cosas fueron dichas en los años 80, para no ir muy lejos, y después en los años 2000 ya tantos cambios tuvieron que pasar? ¿Cuántas cosas van cambiando de un año a otro? Y lo que era verdad hace 3 meses ya no es más. Ya tuvieron que cambiar, ya tuvieron que dar otra forma. O agregar sobre lo que fue dicho, porque la limitación humana nos hace eso. Y yo creía que era de esta manera, pero ahora con más conocimiento que tengo, ya no es así, tenemos que agregar eso. Sobre la palabra del Señor, Él dijo, no se agrega nada y no se quita nada, porque está completa. No necesita poner nada más y no se quita nada, porque está completa. Y está completa hace por lo menos 2000 años, hermanos. Porque es palabra del Señor. Y Pablo dice a Timoteo, mira, para permanecer,
permanezca en lo que aprendiste. Aprendiste con las escrituras sagradas y estas escrituras sagradas son exhaladas por Dios. Es palabra del Señor. Imagínense que viajamos, dejamos a nuestro hijo y él tiene que cumplir con los deveres del día, informaciones importantes que tenemos que dar. Mira, esta medicación vos tenés que tomar a tal hora, y dejamos todo escrito. ¿Dónde el hijo tiene que ir si se olvida algo o para confirmar algo? Allí, en las orientaciones que dejamos nosotros los padres. ¿Dónde nosotros tenemos que ir cuando queremos confirmar algo, persistir en algo que no sea equivocación? En lo que nos dejó nuestro Padre, en lo que nos dejó nuestro Señor, en su palabra. El Señor nos rescató allá de las tinieblas, de una manera vana de vivir, y ahora dijo, yo tengo otra manera para ustedes vivirem. No es la manera más que ustedes vivían, tengo otra. Les voy a dejar acá todo escrito. Y acá nos dejó todo escrito. Para nosotros, ¿dónde tengo que ir yo entonces? Aquí, aquí. Es un ejercicio, la persistencia involucra eso también, un ejercicio para cada uno de nosotros, como hijos, como padres, como patrones, como empleados, como gente de la sociedad, de aprender a ir a las escrituras sagradas, exhaladas, inspiradas por Dios, para ver qué es lo que Dios me dejó sobre esto, sobre aquello. Volver aqui, me olvidei algo, volver aqui, que é o que me disse o Senhor, mi Padre, que foi o que me deixou escrito para isso. Isto se está extinguindo em meu coração, que tenho que fazer? Vou aqui na palavra e vou a ver que disse mi Padre, que confirma mi Padre sobre este tema, aí vengo aqui. E tenho que ver como me tenho que proceder, achar onde estou trabalhando, a ver o que disse mi Padre sobre este tema. E tenho que ver agora com meu filho como que tenho que fazer. Vou a ver mi Padre. Antes de ver a Freud, vou a ver mi Padre, o que disse. Antes de ver a Jung, vou a ver mi Padre. Antes de ver a Lacan, vou a ver o que disse mi Padre. Antes de ver os métodos Montessori ou Monte qualquer coisa, Cristal, qualquer coisa, vou a ver o que dijo mi Padre. Não é que não haja métodos que sejam bons, não estou falando disso. Só estou falando que a excelência está aqui. A excelência está aqui. Há coisa boa, mas se só tenho o excelente. Então, vengo acá e Pablo está falando com Timoteo, permaneça nisso. Irmão, Pablo tinha tanta filosofia para poder dizer a Timoteo. Pablo não foi um pescador encontrado na esquina, como ser Pedro, que intelectualmente não lhe havia ido bem. Por isso Pedro estava pescando a idade que tinha. Os jovens eram introduzidos em la vida intelectual sem deixar o ofício. Porque uma vez que não lhe fora bem na vida intelectual, ele tinha o ofício. Cristo, quando encontra a Pedro, a Santiago, a Juan, é porque los encontra pescando em la empresa del Padre, é porque a eles não les havia ido bem em las sinagogas. En el mundo intelectual não les havia ido bem. Para ser maestro não les havia ido bem. Então, eles haviam sido devolvidos para o ofício que eles tinham. Por isso Cristo los encontra pescando. Pablo não. Pablo se formou em boa faculdade, se recebeu, e se recebeu, ele não comprou certificado, ele recebeu de verdade em boa faculdade, se recebeu bem, ele tinha muito conhecimento para falar com filósofos, para falar com maestros, para falar desde a perspectiva romana, grega e hebrea. Pero aí ele foi dar suas últimas instruções a um discípulo amado, a um hijo que ele chama. E ele disse, permaneça em las escrituras, permaneça em ellas. Essas escrituras são sagradas, essas escrituras são exaladas, são inspiradas por Deus. E a escritura é útil,
Es útil. ¿Sabe? No es como leer un libro que me hizo bien. No, me leí Don Quijote de la Mancha. Bárbaro. ¿Qué falta hace? Hoy están leyendo, no sé, Frida Kahlo solo, Simone de Beauvoir. Capaz que, outra vez, Don Quijote de la Mancha, literatura fantástica, histórica, la Divina Comédia. Pero es eso. Qual é a utilidade? A utilidade é gramatical, utilidade histórica, utilidade... Que mais? Nada, não me vou agarrar um cavalo e sair como Sancho Panza. Não vou. A utilidade da Bíblia é outra. Pablo disse que ella nos hace perfeitos para quê? Para a boa obra. Não é para llenar minha cabeça de conhecimento. Não é para preparar-me para as oratórias. É para ser-me perfeito para as boas obras. As boas obras são aquelas obras que Deus nos preparou de antemano. A ver se me acompanha nesta figura. Então, Deus nos hizo. Pecamos. Deus não foi tomado de surpresa. Porque Efésios diz que as buenas obras, Deus las tenía preparado para nosotros desde antes. Desde antes. Já tenía. Agora estas buenas obras têm que ser reveladas a nosotros, porque caímos em pecado. Cristo nos rescatou. E agora temos que conhecer, saber estas buenas obras. Aí Deus nos deixa su palavra para saber quais são estas buenas obras que Ele tem preparada para nosotros, para que andemos en ella desde antes de la fundação del mundo. Aí vamos a su palavra. Aí está a utilidade. Vamos em ella para saber como viver e agradar ao Senhor. Como viver e honrar ao Senhor. É útil. A utilidade não está em ter 50 livros bíblicos. A utilidade está em poder sair de aqui hoje e saber que o mundo é um lugar complicado. ¿Por quê? Porque me dijo Deus, o Criador. Se amanhã um catastrófico destes disse que o mundo é um lugar complicado, nos assustamos. E dijo fulano, o mundo é um lugar complicado. O Criador do mundo dijo, o mundo é um lugar complicado, complexo. E nós, a vezes, nos mantemos indiferentes. Indiferentes. Vê se não é isso o que está passando. Vê se não é isso. Com a questão climática, e o desastre, e a adolescente que deveria estar em casa, aprendendo a cambiar seus próprios pañales, está dando discurso na ONU para dizer que o mundo é uma catástrofe, e que se tem que cambiar todo. E Deus nos dijo há tempo, o mundo é uma catástrofe, porque Satanás está suelto no mundo, porque o ser humano pecou, cachou, e este ser humano carga em si a maldade de sua natureza caída, e neste mundo catastrófico, a solução solamente é Cristo e sua redenção, e viver em sua palavra. E aí nos espantamos com a chiquilina, com cara de piedade, falando de um mundo catastrófico, e nos olvidamos que Deus já nos disse isso há tempo. Já nos falou isso há tempo. Casi endeusamos, vamos fazer uma estátua da chiquilina, mirar que grande conhecimento, nada. Nada, o Senhor já me disse isso há tempo. Gênesis 3, todo aquele que lê a palavra como palavra do Senhor, se dá conta de lo que é o mundo, aqui em Gênesis 3. Aqui está a fotografia, hermanos, que nos foi dada há 4.000 anos, por lo menos, de lo que é o mundo. O que é o mundo? Sabemos. Quando vê uma foto, a Cher, de um sobrinho tirado na caixa, com mais de 15 furos, agujeros no corpo, duele bastante, mas o mundo é isso. O mundo é isso. O mundo jaz, está imerso no maligno. É isso. E Deus me dijo há tempo, não é porque vi a Cher, e me tocou de muito mais cerca, e me doliu muito mais, porque justo isso, me tocou muito mais de cerca. Mas esse Deus já me dijo isso há tempo. Já me falou, este mundo, Deus já me dibujou há tempo, está em sua palavra. Está em sua palavra. Vemos a desobediência de los hijos a los padres, e dijimos, não, que não pode ser. Não, não é que não pode ser, é. Por quê? Porque já me dijo mi padre há tempo, deixou escrito para que eu não me olvidara.
Dejó escrito, los hijos serán desobedientes a sus padres. Los padres serán avaros, serán impíos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿O no conoce ningún caso así? Estoy hablando de algo completamente ajeno a nuestra realidad. Está aquí. Y hace tiempo que está. ¿Qué es que quiero con todo eso? Que desarrollemos confianza en la palabra del Señor. Nos falta bastante. La palabra del Señor está quedando mucho aquí. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, de cada uno de nosotros. Está quedando mucho aquí, hermanos. Estamos guiando nuestras vidas por muchas cosas que no son la palabra del Señor. Y me vuelve a Pablo, un anciano completamente apóstol del Señor, consagrado al Señor, y él dice, la palabra, Timoteo, la palabra. Lea todo lo que quiera, escucha todo lo que quiera, pero la palabra, la síntesis de todo, haces en la palabra. En la palabra. En la palabra. Hay un desafío para nosotros el lunes. El lunes. ¿Por qué el lunes? El lunes es cuando yo me voy a trabajar, cuando llevamos nuestros hijos a estudiar, cuando el patrón pesado me pone la pesada, o cuando yo pesado voy a trabajar. Es el desafío de hacer con que la palabra de Dios sea útil allí, en aquel lugar. Mira acá, ¿para qué utilidad acá? Me están mirando. Somos todos santos, hermosos, e com tapa-boca muito mais que nem hablamos nada. Tem mañana, hermanos. Mañana me vou encontrar com um cliente, e o cliente me vai poner la pesada. Mañana eu vou ser el pesado na vida del cliente. Mañana eu vou trabalhar e me vou encontrar com um patrão que não quero verlo. Mañana voy a tomar a mi hijo, voy a llevarlo a una escuela donde el rumbo, la dirección está complicada. ¿Cómo hacemos ahora? Palabra. No el desespero. Palabra. Dijo Pablo a Timoteo, palabra, Timoteo, Bíblia, va a la Bíblia. Busca allí, Timoteo. Busca allí. Haga que sea útil el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo va a ser más fácil para nosotros. Me voy a la palabra. Entonces, la palabra, dice Pablo, ya terminando con eso, la palabra, él dice, es útil para enseñar y para redarguir, ¿no? Para corregir. Con la palabra que se dice, no está bien. Es con la palabra que se dice, la dirección es esa y no esa. Es con la palabra. Es útil también para instruir en justicia. No es cualquier instrucción, instruir en justicia. Hay mucha instrucción, muchas instrucciones, muchas, pero instruir en justicia. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Completo, perfecto en el sentido de completo. La perfección aquí es completo. ¿Tá? Enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. No es para cómo cortar carne bien en la carnicería, porque esto aprendemos como oficio aquí en el mundo. No es para cómo hacer un muy buen mueble de cocina. No, esto es otra cosa. No es para cómo vender bastante piscina. No, esto es otra cosa. Es para cómo vender piscina de manera justa. De manera justa. Es para cómo pesar carne sin engañar en la balanza. Es para cómo enseñar sin deturpar la cabeza del niño con pavadas. Es para cómo manejar con cuidado. Es para eso. Para eso. Así que, siguiendo el consejo de Pablo, un anciano, apóstol del Señor, dando a Timoteo su hijo en la fe, alguien muy amado. No es que él quería ver la destrucción de Timoteo, porque ya sería alguien muy amado, alguien a quien él está encargando muchas cosas.
Él dice, Timoteo, permanece en la palabra. Hermanos, permanezcamos en la palabra. Permanezcamos en la palabra. Es el desafío para cada uno de nosotros. Todo lo demás va a pasar. Va a pasar. Todo lo demás va a pasar. Todo lo que conquistamos aquí, que es muy bueno, ¿tá? Va a pasar. La palabra va a quedar. Va a quedar. Dediquémonos a la palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y reconocemos nuestras limitaciones, oh Dios, en cuanto a tu palabra, Padre. Reconocemos hasta mismo que muchas veces la dejamos a un costado para seguir los consejos otros. Pedimos perdón a ti, Señor, que tú nos ayude a amar las sagradas Escrituras, a ver que es tu palabra dejada para nosotros, para vivir de la manera que agrada a ti. Entonces ayúdame a mí y a cada uno de nosotros. Ayuda a esta iglesia, Señor, a buscar tu palabra y amar tu palabra. A cada padre, Señor, a amar tu palabra y ver que es útil para la enseñanza de nuestros hijos. A cada madre, a cada esposo y a cada esposa, Señor. A cada anciano y a cada niño. Ayuda, Señor. Ayuda en este tiempo tan difícil y en este mundo tan complejo. Ayúdanos a tener en alto tu palabra, en el nombre de Cristo. También danos una semana bendecida, Señor, bajo tu gracia. Te ruego, Señor, tu bendición allá en Paraná, por mi madre, mi hermana, hermanos, en fin, por toda la situación allá. Te pido consuelo, paz y fortaleza. Y te pido aquí, Señor, que también seamos consolados, cada uno en nuestras cuestiones, fortalecidos en tu voluntad y en el servicio a ti. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos en el nombre de Cristo. El jueves, si Dios quiere, nos reuniremos allí para seguir con Santiago. La ofrenda, quien la trajo, quiere dejar. Ahí está. Que tenga una semana bendecida, queridos.